hermanos. Dios les bendiga. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos has dado para venir a escuchar de tu palabra, para fortalecernos, para aprender más de ti, Señor. Gracias porque tú tienes algo especial para nosotros y no nos lo dejaremos quitar. En el nombre de Jesús, amén. Tiene por título la enseñanza de hoy, Reteniendo mi profesión. Hebreos 10:23. Reina Valera dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. A mí me gusta buscar varias versiones. También tengo la versión Nueva Biblia Viva, que dice: sigamos firme en la esperanza que profesamos, porque Él cumplirá la promesa que nos hizo. Amén. Bueno, profesar es el sinónimo de ejercer nuestra profesión. Dios nos ha llamado a tener una profesión en Él. Amén. Y nos ha llamado a que la retengamos. Ok, oficio. Cuando me refiero a profesar una profesión o oficio, a lo que hemos decidido practicar con excelencia, no de manera mediocre. Por ejemplo, la medicina, la abogacía o la profesión que decidimos en lo natural hacerla de manera excelente. De esa manera también excelente nos ha llamado Dios a profesar nuestra profesión en Él. Amén. Usted y yo tenemos una profesión en la cual no hay jubilación y no debemos descuidarla. Amén. No, que tiene 80 años y ya no tiene que ejercer la profesión porque ya está viejito. No. Que es muy joven y por eso todavía no tiene profesión. No. Usted apenas llegó a Cristo, comenzó su carrera. Bueno, ¿y a qué profesión me refiero? Bueno, retrocedamos un poco en el tiempo. De seguro usted recuerda la etapa en su vida en que ya no podía más, en que sentía una carga muy pesada, que había un vacío en su corazón que nada lo llenaba. O quizás una angustia que difícilmente la puede describir ahora con palabras. O una soledad absoluta a pesar de estar rodeado de gente. O quizás una circunstancia que ya de esa nadie lo sacaba. ¿Sí o no? Alguna situación de esas vivimos y por eso realmente llegamos a los caminos de Dios. Y en ese momento entendió que solo Dios lo podía rescatar. Recordó cuántas veces Dios había hecho: ábreme la puerta de tu corazón, aquí estoy llamándote. Dios lo había llamado muchas veces, pero ese fue el momento en que usted se quebrantó y le dijo: Señor, aquí estoy. Seguro que se postró y derramó todo su corazón delante de Él. No creo que haya dicho: sí, Señor, bueno, aquí estoy, tengo estos problemas, resuélvelos tú y suficiente. Si hizo eso, déjeme decirle que no ha tenido un encuentro real con Dios. Cuando uno tiene un encuentro real con Dios, uno siente la libertad de dejar todas esas cargas. Amén. Su corazón no para. Siente una alegría, siente una paz, una seguridad. Y es que Dios ya lo libertó. Lo hizo libre de las cadenas que lo ataban. De esa angustia de saberse: nadie me ama. A nadie le intereso. ¿Quién me podrá ayudar en estas circunstancias? Dios en ese momento fue su respaldo, fue su sostén, fue su soporte y lo sigue siendo. Y es por eso que Él se convierte en su Salvador. Y eso también lo hace su y mi Señor. Amén. Una de Pedro 2, 9, 10, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: pero ustedes son un pueblo elegido por Dios. ¿Por quién? Por Dios. Sacerdotes al servicio del Rey.
una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad. ¿De dónde? De la oscuridad, para entrar en su luz maravillosa. Versículo 10. Antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Amén. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. No han recibido cualquier compasión. No hemos recibido cualquier compasión. Hemos recibido la compasión de Dios. Y eso significa que también tenemos una nueva profesión. Hermanos, nosotros, los hijos de Dios, tenemos esta profesión que es más importante que la profesión natural o el oficio natural que cada uno de nosotros desempeñamos en nuestra vida diaria. El ser economista, abogado, conductor, arquitecto, chef, ingeniero, médico, máster, gerente administrador operativa del hogar. ¿Sí conocen ese cargo? Ama de casa. Ok, muchas veces me lo minimizan, pero les aseguro que es más que gerente administradora operativa del hogar. Bueno, y muchas de las otras profesiones que no alcanzo a enumerar en este momento son importantes para alimentarnos y para trabajar, es cierto, pero no tienen la trascendencia que tiene la de ser un hijo de Dios y la de ejercer el cargo que Dios nos ha dado. Amén. Entre las funciones de nuestra nueva profesión tenemos el sacerdocio. ¡Uy, qué palabra tan rara que me he acostumbrado a escuchar! Esa palabra me suena. Pero somos sacerdotes. Sacerdote significa intermediario entre Dios y las personas. Amén. En 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son un pueblo elegido, ¿por quién? Por Dios. Sacerdotes al servicio ¿de quién? Del rey. ¿Para servirse a sí mismos? No, para servir al rey. Como siervos estamos llamados a poner nuestro servicio delante de Dios. Poner también al servicio de Dios los dones y talentos que ¿quién nos ha dado? Dios nos dio los talentos y dones. Pero alguien por aquí puede decir, pero yo no tengo ningún talento, ningún don. Usted lo tiene. ¿Cuántos tienen fe aquí? Eso es un don de Dios. Ya tiene uno. Usted tiene muchos más. Solo que debe de ponerse a servir a los demás para ver en qué los sirve mejor. Y ahí irá descubriendo lo que Dios ha hecho y ha puesto ya en usted. 1 de Corintios 12, del 7 al 11, nueva versión internacional, dice, a cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Para el bien propio? No, para el bien de los demás. A unos Dios les ha dado espíritu de palabra de sabiduría, a otros por el mismo espíritu palabra de conocimiento. Espíritu con E mayúscula o E minúscula, mayúscula. Quiere decir el Espíritu de Dios. Amén. Es Dios el que nos ha dado cada uno de esos dones y talentos. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus con E minúscula. ¿Qué cosa anda rara por ahí? Dios nos ha dado discernimiento para entender las cosas también. A otros el hablar en diversas lenguas, y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. ¿Según quién lo determina? Dios. Recordemos que todo esto nos lo ha dado para servir a los demás y no para hacer lucro y servirnos a nosotros mismos. Amén. Ministros. ¿Cuántos ministros hay aquí?
Déjeme decirle que si usted recibió a Cristo en su corazón, usted ya es un ministro de reconciliación. Amén. Yo en este momento le ayudo a entender el título porque yo no se lo he dado. 2 de Corintios 5, 19, 20, palabra de Dios para todos dice, lo que quiero decir, habla el apóstol Pablo, es que a través de Cristo Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta ¿qué? Los pecados de nadie, no importa el tamaño que usted crea que es su pecado, chiquito o grandísimo, Dios no se lo tuvo en cuenta. Ese es el mensaje de reconciliación que Él nos encargó a anunciar. ¿Sí se dan cuenta? Tienen un encargo. ¿Quién tiene el encargo? Jackson tiene el encargo. Todos tenemos el encargo. Aún usted que no levantó la mano, usted también tiene el encargo. Hay una parte de la Constitución que me encanta y dice que el desconocer la ley no lo exime de responsabilidad. Ahora usted está conociendo la palabra de Dios. Usted es muy responsable. Amén. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Amén. Dios quiere que todos se reconcilien con Él. Dios nos ha mandado y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Hago un paréntesis aquí. Si usted ve dos hermanos de su familia que están disgustados, ¿usted qué hace? Le echa más leña al fuego. Vamos, yo le doy 20 a Juan, él gana. ¿Eso hace? No, no debería hacerlo al menos. Debería sentarse a hablar primero con el uno, luego con el otro y buscar la manera de mediar para que las cosas se sanen. Amén. ¿Quiénes somos los que estamos aquí? ¿Quiénes somos? Hermanos, dijo alguien por ahí. Amén. Somos miembros de una misma familia. Y si usted ve a hermanos que están disgustados, cosa que no debería prolongarse, pero si usted ve hermanos que están disgustados, ¿qué debería hacer? No es que sí, te miró mal. No lo saludes, no lo determines nunca más. ¿Eso debería ser? No, usted debería de conversar y ser intermediario y ser ministro de reconciliación. Amén. Es importante que ejerzamos el ministerio que Dios nos ha dado, porque Él nos va a pedir cuentas. Continúo. Con respecto a nuestra profesión, debemos de reconocer las etapas en la vida de un cristiano. Son varias, pero yo las he hecho un global de 3 etapas. Lo he simplificado a mi manera de ver. La primera etapa es el nacimiento. Cuando una persona recibe el amor de Dios por primera vez, es hermoso. Hay un brillo en esa mirada, nadie borra esa sonrisa del rostro. Hay una confianza absoluta en Dios. Dios me ha dicho que si tengo fe como un grano de mostaza, le voy a decir a la montaña, muévete y se va a mover. ¿Cómo se mueve? Yo no sé si el Ministerio de Obras Públicas había determinado atravesar una carretera por ahí y la va a mover. No lo sé, pero Dios lo ha dicho. Esa es la fe y la certeza que tenemos cuando llegamos a Cristo. Tenemos que mantener esa firme convicción y ese sentir en nuestros corazones, que nada nos robe lo que Dios ya nos ha dado. Amén. El versículo que respalda el nuevo nacimiento es 2 de Corintios 5, 17. Uno de los versículos. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ok, supongamos, antes de llegar a Cristo yo era drogadicta. ¿Tengo que seguirme drogando? No, las cosas viejas
pasaron. Yo era mentirosa. ¿Tengo que seguir mintiendo? No. Las cosas viejas pasaron. Yo era hinchoneadora. Sí, dale, pégale, pégale. ¿Debo de seguir de esa manera? No. Las cosas viejas pasaron. Es cierto que seguimos teniendo una lucha con nuestra naturaleza. Cierto. Pero ¿quién debe de ganar? El espíritu. ¿A quién debo de alimentar? Al espíritu. Pero parece que el espíritu hoy día no está muy alimentado. Al espíritu. Debo de alimentar al espíritu que Dios ha puesto en mí. ¿Cómo lo alimento? Ya mismo continuamos con esa parte. Retomando el tema de la primera etapa del nacimiento, ¿por qué hay ese brillo y esa alegría y ese gozo de saberse libre, perdonado y en paz? Todos los pecados fueron perdonados. Todos los pecados fueron perdonados. Sí, pero es que a mí me señalan mucho por el error que cometí. Dios ya lo perdonó. Si Dios lo perdonó, usted debe de perdonarse y continuar. Amén. Y si está en sus manos restaurar y restituir, buscar hacerlo. Las cadenas de la esclavitud fueron rotas. El enemigo ya no tiene parte con nosotros. Amén. Ok. Aprópiese de lo que Dios le ha dado y de la certeza que Él ha puesto en su corazón. La segunda etapa es de fortalecerse. 1 de Corintios 3:10, versión Dios habla hoy, habla aquí el apóstol Pablo y dice: yo fui el maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos. Otro está construyendo sobre ellos, pero cada uno debe tener cuidado cómo construye. Alguien le predicó la palabra a usted. Ese fue el fundamento. Alguien más en otro momento oró por usted. Se comenzó a edificar algo. Y usted llegó a los caminos de Dios. Pero ahora es responsabilidad suya en cómo edifica su vida en Cristo. Si la hace de caña, si la hace de madera, si la hace de ladrillo, Dios va a probar todo. Van a venir circunstancias de la vida que van a probar esa firmeza que usted ha puesto en su vida. Van a venir los problemas. Va a venir el enemigo a ver si es cierto que usted realmente le cree a Dios. Usted debe de vigilar lo que está poniendo encima de los cimientos. Debe de cuidar el material con el que está construyendo. Amén. Un nuevo creyente debe de comenzar a fortalecerse, leer la Biblia, orar, asistir con la iglesia a escuchar, meditar y obedecer la palabra de Dios. Amén. ¿Sí entendieron que dije con la iglesia? No dije a la iglesia. A propósito fue porque muchas veces nos referimos a la iglesia como un lugar. Y la iglesia no es un lugar. La iglesia es donde estamos los hermanos. Entonces es con la iglesia. Amén. Entonces debemos de orar, escuchar, meditar y obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios debo utilizar solo lo que me conviene. O utilizar toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Porque toda la palabra de Dios, y ese versículo no lo tengo, es útil, dice el Señor, para enseñar, para instruir, para redarguir en fe, para corregir. ¿Les gusta ser corregidos? No. A nadie le gusta ser corregido. Entonces no se equivoque. Usted si se equivoca va a ser corregido. Y si usted me corrige a mí cuando yo me equivoco, yo le voy a dar las gracias. Al principio le voy a decir, duele. Pero después trae fruto apacible de justicia. Amén. La tercera etapa es dar fruto. Y esto es una consecuencia directa de lo que usted hizo en la etapa anterior. Si usted oró, si usted aprendió, si usted se juntó con gente madura en la fe,
Si usted obedece la palabra de Dios, usted va a dar fruto. Usted va a dar un buen fruto. Y aquí en la iglesia se trabaja la palabra fruto como un acróstico. Fe, la primera palabra, fruto, F, fe. Y la fe es un regalo de Dios en sí misma. Alguien nos predicó, alguien nos evangelizó y llegamos a los pies del Señor. La R, restauración. Nuestra vida debe de comenzar un proceso de sanidad. Amén. No es que llegamos a Cristo y ahora yo impongo mi moda. No se trata de, como dice el pastor, a mi manera. No, se trata de que mi manera pasó. Es la manera de Dios. Amén. Pero no me gusta. Igual, cuando usted era chiquito y su mamá le ponía la sopa en la mesa, ¿qué le decía? No me gusta, mamá. Te la comes. Te la comes. Mamá sabe qué es lo que le conviene a usted. Papá sabe qué es lo que le conviene a usted. Déjese guiar, déjese corregir, déjese restaurar. La siguiente letra es la U, unidad. ¿Y a qué unidad me refiero? ¿Somos un cuerpo? Sí, cada uno somos parte del cuerpo. Alguno es dedo, alguno es oreja, alguno, la cabeza es Cristo. Alguno es pie, alguno es codo. Ey, no lo mire, no lo mire. Alguno es pierna. Pero un dedo fuera del cuerpo está vivo. Un dedo fuera del cuerpo comienza a apestar. Está podrido. Estamos unidos los unos a los otros. Somos parte del cuerpo. Amén. Es importante buscar que estemos unidos, porque si no, ese cuerpo, no es solo que el dedo está podrido, sino que al cuerpo le falta ese dedo, y ese dedo es importante para el cuerpo. Cuando usted le pique el oído así a lo más profundo, ¿qué hace este dedo? Qué rico cuando se lo rasca, ¿sí o no? Ok, este dedo chiquito, el más chiquito de todos, el más aparentemente insignificante, en ese momento tiene una función tremenda, porque usted no tiene un cotonete a la mano, ¿no? Todos somos importantes, ninguno es menos que otro. La unidad del cuerpo es muy importante. La siguiente letra es la T, teología. ¿Debemos aprender más de la palabra de Dios? Sí. ¿Y lo debemos hacer solos? No, Samantha, solos no. Debemos de asistir al discipulado. Es importante. La iglesia tiene preparados maestros para ustedes, para cada persona que quiera madurar y quiera aprender. El discipulado es muy importante para crecer y dar un buen fruto. La O es el objetivo al que apunta. Es servir los unos a los otros de la manera como Dios manda. Amén. Sí, no es que yo te sirvo. Te amo, hermano, ya, chao, ahí cuídate, mira cómo sigues viviendo. Eso no es un amor de verdad. Debemos de amarnos realmente, que nos duela lo que le está doliendo a mi hermano. Que busquemos la manera de cubrirnos los unos a los otros, de manera real, no de manera superficial. Ese es el acróstico de la palabra fruto que maneja la iglesia. Mire, como estas etapas del cristiano son muy importantes, y yo las simplifiqué. El nacimiento, el fortalecerse y dar fruto. Son muy importantes. Debemos de cuidar nuestra vida en Cristo. Porque todo lo que no se cuida, se descuida. Un amor que no se cuida, se marchita. Una flor que no se cuida, una planta que no se cuida, se marchita. No descuidemos nuestra relación con Dios. Gracias, Samantha. No descuidemos lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Mire, existen cosas que debilitan nuestra fe, que buscan distraernos de nuestro diario vivir. Y voy a hacer una pequeña representación y espero que me entiendan. Y digamos que esta es mi relación con Dios. Y yo soy un nuevo creyente y wow, esta es mi relación con Dios y me luce bonito, ¿no? Soy cristiana. Pero en la vida están
el trabajo, la familia, los hijos, la educación, y ando así. Y en los afanes de la vida me distraigo y no sujeto bien mi relación con Dios y sigo caminando y sigo. Y cuando me di cuenta, ¿qué pasó con mi relación con Dios? Me la robaron, la perdí. Ahora, ¿qué sucedería si hago esto primero? ¿Me permiten, mi hermanita? Gracias. Si hago esto, perdón el ejemplo, ¿no? Pero y ahora sí, agarro de manera correcta, porque tenemos familia, porque tenemos trabajo. Algunos tienen estudios, otros tienen esposos, hijos, pero Dios me enseña a agarrar las cargas de la manera correcta. Ahora intente, hermanita, intente. A ver cómo le va. O sea, dice el Señor, reteniendo mi profesión. Gracias, caridad. La retengo. O sea, si me lo hubiera querido arrebatar, me hubiera ido cayendo, pero no me la quitaba. En la vida tenemos circunstancias difíciles que nos hacen tropezar, que nos hacen llorar. Que a rato nos angustian. Pero si retenemos lo que Dios nos ha dado, eso es momentáneo y va a pasar. Amén. Tenemos que tener cuidado con el afán de querer alcanzar las cosas en el tiempo que nosotros queremos. El carro, la casa, el esposo o la esposa, o cualquier cosa que querramos de manera desesperada. Hay que tener mucho cuidado con el afán. Hay que entregarlo a Dios. Dios sabe el tiempo perfecto de cada cosa. La ansiedad. Hay circunstancias en la vida que no podemos evitar. ¿Quién puede evitar las enfermedades? Nadie. Las enfermedades pueden llegar y decir, aquí estoy, y está en el sofá. Usted ni siquiera le abrió la puerta. Ya está adentro. Hay circunstancias difíciles en la economía. El país está con problemas y me quedé sin trabajo. Pero ¿qué debemos de hacer en esos momentos? Ponernos en las manos de Dios. Él tiene el control. Muchas veces criticamos a Pedro cuando le dijo, Señor, yo quiero caminar en el agua, llámame, llámame. Y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Ven, camina. Y él comenzó a dar pocos pasos, mirando a Jesús, avanzó. Y cuando comenzó a ver el viento, las olas y todo, comenzó a hundirse. Amén. Pedro, hombre de poca fe. ¿Sí o no? Solo Pedro. No. ¿Sabe? A Pedro le pasa lo que nos suele pasar a nosotros. Pedro comenzó a ver las circunstancias y comenzó a hundirse. Jesús nos está llamando a caminar sobre el mar de las circunstancias que podamos estar atravesando, no importa qué circunstancias usted está viviendo. Cada uno tenemos una dificultad que estamos atravesando. Pero al tener fe en Dios, mirarlo y estar pegados de Él, solo esa será la única manera en que logremos atravesar esas circunstancias y llegar a Jesús. Amén. Debemos apuntar a la firmeza que tuvo Pablo. En Romanos 8, 35 al 39, nueva versión internacional dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios
nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. O la certeza de Job. Job 13:15 dice, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Retengamos nuestra profesión. No nos descuidemos. No dejemos que el enemigo nos engañe, haciéndonos inútiles al servicio de Dios. Amén. ¿Qué podemos decir? Como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, para terminar. 2 de Timoteo 4, de 7 al 8. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He permanecido fiel. Que al terminar de nuestros días, esa sea nuestra convicción. Continúo. Ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Hermanos, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien lo prometió. Amén. Vamos a orar. Pongámonos de pie. Cierre sus ojos. No importa la persona que está a su lado o los problemas que trajo, simplemente entrégueselos a Dios, que Él les enseñe cómo cargarlos, o si usted está cargando un peso que no le corresponde, entrégueselo a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque tu palabra es perfecta y llega en el tiempo justo para cada uno de nosotros. Señor, perdón, porque muchas veces por afán, por ansiedad, comenzamos a deslizarnos y permitimos que el enemigo nos distraiga nuestra mirada de donde tú nos has puesto, de donde tú quieres que vayamos. Mi Dios, queremos retener la profesión que usted nos ha dado. Somos ministros suyos, somos siervos suyos, somos ministros de reconciliación, mi Dios. Somos parte de tu cuerpo. Que nada ni nadie nos engañe y nos quiera quitar lo que tú ya nos has dado. Es cierto, enfrentamos dificultades, pero en todas esas somos más que vencedores, dice tu palabra también, mi Dios. Y así nos declaramos, más que vencedores. Aun cuando las circunstancias digan que no lo somos, lo declaramos porque tú eres fiel y lo has prometido. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias porque la palabra que tú has sembrado en ellos crezca y que ellos cuiden cada día cómo sobreedifican lo que tú les has dado. Gracias te doy y te ruego que bendigas a cada uno y que tu palabra, mi Dios, quede grabada en sus corazones, que nada ni nadie se las arrebate y que den mucho fruto al 100 por 1, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.